Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta serie Olam Click. Yo creo que se debería llamar Nina Click. Este episodio se debería llamar Nina Click porque yo creo que en todos los vídeos que he ido publicando, la semana que me he ido tocando publicar los vídeos, prácticamente se han tratado la mayoría de mí, de mis experiencias, de mi manera de pensar, de mi manera de ver las cosas, algunas realidades. Y este video no hace la diferencia, porque también quiero compartir algo con ustedes, algo que nace a partir de una reflexión que tengo durante estos días, estas semanas. Y también decido hacer este video porque he recibido un mensaje en Instagram que me ha impactado un poco y que dije, no, esto lo tenemos que hablar, esto lo tengo que comentar y compartir con ustedes, que son gente que está abierta al diálogo, que está abierto a pensar de manera diferente, a reflexionar sobre cosas desde nuestra experiencia personal, ¿no? Bueno, tengo como nuevamente una guía para no extenderme mucho en el tema. Espero que pueda ser lo más directa y lo pueda resumir también. Bueno, de lo que quiero hablar ahora es acerca de lo que justamente hemos estado postando esta semana en nuestro Instagram, acerca de las críticas que recibimos, pero no específicamente de las críticas, sino acerca de cómo nos sentimos frente a la situación de simplemente no poder ser quien somos debido a tradiciones o maneras de pensar que muchas veces coartan nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, incluso el estilo de música que escuchamos o el estilo de música que hacemos para los que son músicos jóvenes. Son muchas cosas, ¿no? Esta nueva imagen que estamos teniendo, a lo mejor no todas de Olam, porque no todas han estado desde el inicio. De hecho, mi hermana y yo, Mayra, somos las únicas que hemos estado más o menos desde los inicios. Mayra sí, desde el inicio, y luego fui yo, ¿no? Digamos que hemos pasado por un cambio. Primeramente, un cambio de continente. No vivimos más en Bolivia, vivimos ahora aquí en España, y pues este cambio cultural, este cambio de ambiente se ha reflejado mucho en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera a lo mejor de tomar decisiones, de actuar, de hacer música incluso, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros hayamos dejado de lado nuestra fe o nuestros principios o nuestra manera de adorar, sino que simplemente como jóvenes hemos empezado a cuestionar diferentes ideologías que hemos creído desde un inicio que eran las correctas y que a lo mejor dependía de esto nuestra salvación, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es nuestra manera de vestir, algo tan básico. Yo creo que hay gente que está escuchando esto y que va a decir, bueno, pues sí, hay muchas diferencias en la manera de vestir de gente que es de aquí de Europa con gente de cualquier otra parte del mundo. Es algo tan básico y tan sencillo que de repente cuando yo llegué, les cuento mi experiencia, yo llegué aquí a España. Las ropas que traje, literalmente las ropas que traje en mi maleta de Bolivia a España, hoy en día no uso ninguna. De hecho, creo que todas están ya en un proceso de reciclaje, no sé dónde. Pero no es porque menosprecie mi cultura o menosprecie mi manera antes de vestir, sino que por naturalidad, por un proceso de habituarse a esta nueva cultura, porque te mentalizas que vas a vivir aquí y pues a lo mejor no quieres ser el lunar que llama la atención, digámoslo así, en una cultura específica, ¿no? Entonces mi manera de vestir, claro que cambió muchísimo, y sobre todo cambió mucho mi manera de pensar. Os comento un poquito lo que me escribía esta muchacha en el Instagram.
Es alguien que aprecio mucho, no la conozco en persona, pero desde el minuto uno que leí su experiencia compartiéndola conmigo, me encantó y dije, es un tema que lo tenemos que hablar. Ella me decía este malestar que ella siente cuando ve que su entorno más cercano, es decir, familia, amigos, a lo mejor iglesia, no está muy de acuerdo con su manera de ser en general. Cuando digo en general me hablo por su manera de vestir, a lo mejor manera de pensar, un montón de detalles, ¿no? que no son a lo mejor, como ella decía en el mensaje, no son temas de doctrina, sino son aspectos muy, muy básicos, pero que llegando a un punto esto se torna tan importante porque genera en la persona que no está siendo aceptada un nivel de estrés, un nivel de ansiedad, un nivel diría yo, de depresión que difícilmente lo podemos manejar de manera individual. Es decir, es un tema que comienza con algo muy insignificante, pero que a la medida que el tiempo pasa, se torna en algo muy serio. Y yo creo que esto es algo que todos tenemos que entender, que esto a la larga genera muchos problemas en una persona. Y depende de qué persona, porque somos mundos diferentes. A lo mejor una persona lo toma de una manera más light, de una manera más leve, pero habemos personas que a lo mejor estas cosas tan sencillas nos afectan y nos afectan muchísimo, a tal punto de que necesitamos buscar una ayuda profesional. Con esto también quiero dar a entender que no solamente se trata de que los cristianos o los que profesan una religión no necesitan de psicólogos, de terapeutas, de psicoanalistas, por el hecho de que tienen a un Dios que los sustenta, ¿no? Estoy de acuerdo con que Dios es nuestra primera fuente, pero también estoy de acuerdo de que nosotros como seres humanos tenemos que hacer nuestro esfuerzo, nuestra parte, ¿no? Y creo que una de ellas es buscar ayuda profesional. Bueno, os comparto un poquito de mi experiencia también. Yo canto, estoy en un ministerio musical desde que tengo 14 años, es decir, comprometida a estar en un grupo, a participar de las grabaciones, de los ensayos, viajes y todo lo que esto incluye, ¿no? Yo recuerdo que desde mis inicios siempre había gente que criticaba. Y de repente comenzamos a darle importancia a estas críticas porque somos imágenes públicas, ¿no? Y tenemos que a lo mejor transmitir una imagen que dé el ejemplo a otras personas que se identifican con nosotros y tal. Y nos sentíamos un poco presas también por ese sentido, porque a lo mejor no podíamos ser como éramos, ¿no? Es decir, siempre había una imagen que mostrar. Me refiero a que no podíamos ser como somos cuando escuchábamos música, por ejemplo. Debo confesarles que cuando yo grabé el primer álbum de Olam, fue algo muy bonito, una experiencia hermosa, el hecho de que la gente acogió estas músicas de una manera masiva, fue como, wow, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Pero no escuchaba esas músicas en mi día a día. Yo no escuchaba los himnos que cantábamos en mi día a día. Mis playlists de ese entonces, bueno, los CDs que escuchábamos en ese entonces eran otras músicas, otros ritmos, otros estilos. Y de repente me sentía muy culpada por eso, ¿no? Por no hacer como tenía que hacer en ese entonces, y tampoco me cuestionaba ciertas cosas, ¿no? Es decir, aceptaba con una mente todo lo que algunos líderes decían, la gente decía, el pastor decía, la iglesia decía, ¿no? Y no buscaba yo por mi parte el hecho de, ¿realmente esto es tal cual? ¿No? Entonces, he vivido muchos años así, muchos años aceptando críticas de gente que criticaba nuestra manera de vestir, que criticaba nuestro maquillaje, criticaba nuestra manera de ser,
A lo mejor gente que ni nos conocía veía cosas que no eran y que no se asemejaban ni un poquito a la realidad, ¿no? Y bueno, crecí con eso y llegó un punto donde esto se hizo normal. Y creo que ese punto es al que no deberíamos llegar porque no es normal. ¿Y cuándo se desencadenó todo esto? Cuando llegué aquí a Europa y de repente decidí ser yo. Decidí utilizar ciertos accesorios que según mi perspectiva y según lo que yo pensaba y creía, y no solamente yo, sino muchas personas aquí en Europa, creíamos que no tenía mucho que ver con lo que somos, es decir, no afectaba nuestra espiritualidad, porque entendí la diferencia entre lo que es lujuria y lo que es vanidad a lo mejor, y lo que es simplemente sentirse bien, querer verse bien y ser quien uno es, ¿no? Con esto me refiero a los accesorios, por ejemplo. Hay mucha gente que nos manda pasajes enteros de Elena de White y textos de la Biblia que están totalmente fuera de contexto, y eso lo he entendido aquí. Y bueno, a lo mejor esto se podría dialogar con gente que esté dispuesta a escuchar, que esté dispuesta a conversar y no simplemente a lanzar críticas cerrándose en un muro y sin poder escuchar a nadie, ¿no? Bueno, aspectos como estos que aquí para mí fue como un peso menos, porque no tengo que agradar a nadie, no tengo que seguir a lo mejor las instrucciones de algo que no iba conmigo, una manera de vestir, a lo mejor una manera de ser, de mostrarme que no iba conmigo, no me sentía yo. Y bueno, pues aquí empecé, ¿no? Como dije, empecé a tomar decisiones que claramente no hacían referencia, o no eran decisiones que afectaban mi espiritualidad o el hecho de pertenecer a una denominación, ¿no? Yo estoy segura de lo que creo, estoy segura de que estoy en el lugar correcto y que todo lo que he aprendido pues ha sido muy provechoso para mí hasta cierto punto, ¿no? Bueno, pues entonces pasa que aquí me topo con el rechazo a lo mejor del entorno familiar. Esto es muy fuerte, esto es algo muy fuerte que estoy diciendo. No estoy culpando a nadie, quiero que quede muy claro. Simplemente es algo natural que pasa. Y a lo mejor esto lo entenderé cuando yo sea madre y vea a mis hijos, que a lo mejor es un cambio generacional abismal. Y que lo que yo creía que estaba bien y lo que tenía que ser, de repente no lo veo en mis hijos, y entonces genera este shock, ¿no? Entonces creo que eso pasó en mi familia. De repente habían cosas que no se aceptaban y que generó un poco de estrés y de ansiedad, hasta el punto de que tuvimos que conversar, tuvimos que buscar ayuda profesional también para poder ver qué es lo que pasaba, porque esto se empezó a, digamos, sintomatizar en mí, en mi hermana, en mi otra hermana. Eran cosas que ya no se podían sobrellevar y de repente encontramos como la raíz del problema, ¿no? Con la ayuda profesional. Y creo que es algo muy importante y que la gente debe saber que está bien pedir ayuda, está bien sentirse mal y buscar ayuda. Bueno, les resumo toda la historia. Mis padres entendieron que son a lo mejor aspectos muy importantes para mí como hija, que lo que yo buscaba en sí es la aprobación de mis padres, independientemente de la aprobación del resto de las personas, porque críticas vendrán, hagas lo que hagas, estés haciendo bien, estés haciendo mal, las críticas vienen de todos lados, pero es importante la crítica de tu familia, porque son referentes, porque son personas que construyen tu manera de ser.
y, y el hecho de recibir las mismas críticas a lo mejor que recibía de la gente de fuera, recibir dentro del entorno familiar fue algo muy fuerte y lo tuvimos que trabajar. Y aquí está lo interesante, que cuando empieza a surgir el amor de padres, no hay mal que por bien no venga, no hay excusa que puedan encontrar nuestros padres para no amar a los hijos tal como son. Y creo que ese es el amor que se refleja en nosotros a través de Cristo Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él se juntó con todos, Él se relacionó con todos, con los fariseos, con los menospreciados, con los más, a lo mejor gente más intelectual o gente más poderosa en ese momento, pero lo que sí fue diferente era el trato que él tenía con cada uno de ellos. Él vino a consolar a los más marginados, a lo mejor a aquellos que sufrieron el rechazo del pueblo en ese entonces, ¿no? De los fariseos. Y muchas veces nosotros como iglesia nos referimos a los fariseos como, uy, los fariseos, qué malos, ¿no? Pero nosotros a veces adquirimos ese papel de fariseo y criticamos a las personas sin saber qué hay detrás de esas personas, qué historia hay detrás de esas personas, por qué toman ciertas decisiones. Y el hecho de que ellos se cuestionen y se permitan cuestionarse ciertas cosas, el hecho de no aceptar y simplemente querer que haya una sola manera de adorar, una sola manera de vestir, una sola manera de ser, estamos afectando muchísimo a la persona. Entonces, quiero recalcar esto. Jesús, cuando vino a esta tierra, tuvo un trato muy diferente con las personas que estaban marginadas. Él les daba mucho amor, les dio mucho amor, mucho entendimiento y sobre todo mucha paz a sus corazones. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Él les decía las cosas como son y muchas veces eso les lastimó y les condujo a lo que les condujo, ¿no? Que es la crucifixión de Cristo, porque les dijo la verdad y la verdad muchas veces duele y les trató de una manera contundente, ¿no? Cuando una persona se siente atacada por personas que a lo mejor no son muy cercanas, esto no lastima tanto que cuando el ataque viene de un entorno más cercano, que es tu familia, ¿no? Sean padres, sean hermanos, sean tíos, sean primos. Esto es muy peligroso. Entonces, lo primero que deberíamos subsanar es esto, es hacer que tu entorno familiar entienda cuál es tu historia, entienda cuál es tu manera de pensar, entienda que te estás cuestionando muchas cosas y entienda que sobre todo para ti y para mí es importante ser como uno es sin tener que regirse a maneras absolutistas que a lo mejor muchos nos han hecho creer que tenemos que ser. Yo invito a todos los jóvenes, a lo mejor que están pasando por esta situación, que lo conversen, que busquen ayuda, que sobre todo lo comuniquen, porque guardarnos esto solo nos va a causar retrasar a lo mejor el proceso de donde algún día va a tener que explotar esto, ¿no? Y no esperemos a tocar fondo, y si tocamos fondo también es importante pedir ayuda y sobre todo concientizar, hablar con gente que esté dispuesta a conversar, hablar con gente que esté dispuesta a escuchar, a aprender, a entender otros puntos de vista y no solamente a señalar. Y creo que es algo que como cristianos todos tenemos que hacer, todos tenemos que ponernos en ese lugar y no solamente juzgar, ¿no? Y es algo que yo estoy aprendiendo. Todas estas cosas que te digo, no te digo porque yo ya las sé y yo ya las pongo en práctica y no necesito nunca más practicarlas o que nadie me las diga, ¿no? Todo lo que te digo es algo que yo
como Nina lo tengo que trabajar, lo estoy trabajando, es un proceso, porque de repente me he habituado a una manera de ser que no era la manera normal, ¿no? Que de repente era como un síntoma ahí de alguna enfermedad que estaba generándose y cada vez creciendo más, y si no le doy la importancia, pues a lo mejor después esto iba a ser peor, ¿no? Lo único que quiero de verdad es que más jóvenes como yo, como tú, sepamos que cuando esto pasa, cuando de repente no te sientes cómodo en el entorno que estás, porque no te dejan ser como tú eres, y algo pasa en ti, de repente tienes ansiedad, de repente estás con índices de depresión, o te sientes mal, o quieres cambiar algo y no te dejan, pues háblalo, convérsalo, busca un profesional, porque estoy segura que Dios quiere para todos nosotros una vida plena, una vida llena de paz, una vida que no se base en simplemente lo que debes y no debes hacer, sino en cuál es el propósito, encontrar ese propósito y ser feliz y tener la paz y tener la tranquilidad de que el Espíritu de Dios está contigo como tú eres, tal cual como eres. Y esto es lo grandioso, ¿no? Que Dios no elige personas a lo mejor súper preparadas con, qué sé yo, con un nivel de conocimiento que está allá por los cielos, no. Dios nos elige a ti y a mí y nos prepara, y eso es lo grandioso, que Dios nos mira con sus ojos de gracia. Y nos da esta oportunidad de poder conversar. Y vuelvo a repetir, esto es algo que sale de mi reflexión, de mi experiencia personal. No estoy diciendo que son verdades absolutas en ningún momento. A lo mejor esto solo lo va a entender gente que tiene mi edad, gente que comparte la misma manera de pensar. Pero para eso estamos, ¿no? Para a lo mejor cambiar ciertas cosas que antiguamente no estábamos preparados para hablar o para decir o para comunicarlo, ¿no? Bueno, pues esto es todo, Lamb Click. Tenía muchas más cosas de que hablar, pero ahora mismo no me acuerdo y leer esto me va... Nada, espero que hayamos podido llegar a un punto de reflexión, a un punto en el que yo te haya ayudado, y estoy segura que toda la experiencia que tú quieras compartir conmigo me va a ayudar también, así que no te cortes en escribirme o en mandarnos mensajitos que estaremos leyendo con muchísimo gusto, y por qué no darle importancia y el tiempo que se necesita a este tema que es tan delicado. Bueno, pues un abrazo a todos y tengan un buen fin de semana.